que voy a intentar hacer es presentar algo así como si esto fuera un juicio, ¿vale? Y voy a intentar presentar pruebas de la hipótesis de la resurrección, ¿vale? Entonces vamos a ver ahora un poco de cuál es pues la manera en la que vamos a estar trabajando, de la manera en la que vamos a intentar llegar a conclusiones juntos. Pero antes me gustaría hablar de lo que ya hemos hablado algunas otras veces, pero creo que es vital para hablar de no solamente el milagro de la resurrección, sino en general de cualquier milagro. Y es, lo primero que vamos a ver es la naturaleza y la posibilidad de los milagros. ¿Desde qué punto de vista partimos? Eso es de las cosas más importantes. Luego vamos a hablar de la defensa en sí, de la hipótesis de la resurrección, pero específicamente me gustaría que viéramos algunas preguntas en cuanto a los milagros. Lo primero, como tengo ahí, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Básicamente hay dos respuestas a esta pregunta, ¿vale? Para empezar, y de nuevo tiene mucho que ver con la cosmovisión que cualquier persona trae al hacer o al intentar responder esta pregunta, la primera opción sería algo así como: un milagro es un evento que viola la ley natural, ¿vale? Es un evento que contradice la ley natural. Si estamos hablando de la resurrección de los muertos, ¿qué constituiría el milagro de la resurrección de Jesucristo? Constituiría una violación de la muerte como final de la vida, ¿vale? Entonces, si Jesús ha resucitado de entre los muertos, eso significa que la muerte no es tal, que la muerte como el final de la vida ha sido violado. Si, por ejemplo, estamos hablando de Jesús caminando por encima del mar de Galilea, ¿no? Si aceptamos que eso es un milagro, entonces estamos viendo que se está violando la ley física más elemental de que, y por lo tanto, pues no podemos seguir teniendo confianza. Es algo así como que es una confrontación entre la ley natural y el milagro, ¿vale? Entonces, si tú crees en milagros, no crees en las leyes naturales. ¿Entiendes? Esa es la primera hipótesis en cuanto a lo que es un milagro. La segunda hipótesis, bueno, por ejemplo, una de las personas más famosas que defiende esta primera opción es David Hume, y él lo describe así: un milagro como una transgresión de la ley natural por un acto volitivo particular de una deidad o por la interposición de leyes invisibles. Entonces, el milagro es una transgresión de la ley, una violación de la ley, por lo tanto, invalida la ley. La ley natural. La ley natural, sí. Pero sí creemos en la ley, yo creo en la gravedad. Vale, esa es la opción número 1, ¿vale? Yeah. Ahora, vamos a ver cuál es la opción número 2. En la opción número 2 explicamos un milagro como un evento que no puede ser predicho sencillamente usando leyes naturales, ¿vale? No es una transgresión de la ley natural, sino es algo que no podemos explicar sencillamente usando los recursos de los que disponemos al conocer la ley natural. ¿Entendéis? Es algo así como, si yo tengo este reloj y lo dejo caer al suelo, si yo lo suelto, ¿qué va a hacer conociendo como conocemos la ley de la gravedad? Va a caer, ¿no? Pero ¿qué pasa si según está cayendo yo lo cojo? Yo he hecho que la ley natural no funcione, la he interrumpido con un acto exterior. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros interpretamos como lo que es un milagro. Un milagro no es sencillamente una violación o al decir que nosotros creemos en los milagros de los que nos habla la Biblia, estamos diciendo que la ley no funciona, sino que estamos diciendo que hay algo más aparte del orden natural. ¿Entendéis? Algo que de hecho se inmiscuye, algo que entra y que intercede para que ese reloj no siga su trayectoria normal. Hay una mano que lo para, que no tiene nada que ver, que viene de fuera de la ley natural, ¿vale? Entonces no podemos, un milagro es algo que no podemos
describir sencillamente usando los recursos que tenemos de la ley natural. ¿Son posibles los milagros? Y aquí es donde tenemos dos cosmovisiones muy claras. Cuando hablamos de cosmovisión hablamos de una manera de entender el universo, de entender cómo funciona la vida, cómo funciona todo. La opción 1 es: no existe nada más aparte de la materia y las leyes físicas. No existe nada más que lo que se puede estudiar, medir, poner un termómetro y no existe nada más que lo que nosotros podemos estudiar, que lo que nosotros podemos manipular. Eso es lo único que hay. No hay ningún mundo espiritual, ¿vale? Por lo tanto, según este punto de vista, ¿son posibles los milagros? No son posibles. Hay que buscar cualquier otra hipótesis para explicar un acto, aunque no encaje dentro de lo que nosotros hemos estudiado como la ley natural, como la física, la química, aunque no podemos, tenemos que agarrarnos a cualquier clavo ardiendo porque no, nos hemos quedado sin recursos, ¿vale? Entonces, según ese punto de vista, no pueden ser, no son posibles los milagros. Ahora, si tú crees que hay alguien, que hay un mundo más allá, que hay algo que está más allá, o al menos estás abierto a la posibilidad de que haya algo más que no se pueda estudiar con la ciencia de la que disponemos, entonces, ¿son posibles los milagros? Son posibles. Es posible, es racional, que si hay alguien que no forma parte del cuadrado que nosotros consideramos como realidad, que pueda interceder dentro y pueda hacer algo que nosotros no podemos entender solamente con los recursos que disponemos dentro de nuestro cuadrado. ¿Entendéis? Así que si tomamos una perspectiva teísta en general, que llamamos como que la creencia que hay un Dios que ha creado el mundo y que interviene dentro del mundo, no solamente son posibles los milagros, sino que hay un sentido en el que son esperables, si es verdad que Dios interviene dentro del mundo natural, ¿vale? Ahora, aquí llegamos a una de las claves de cualquier cosa que no entendamos es un milagro, entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado, porque es aquí cuando, con toda la razón del mundo, nos tachan de locos. No cualquier cosa que no entendamos es un milagro, ¿vale? ¿Qué podemos entender? Hay algunas cosas que podríamos entender como que sí es un milagro. Un milagro es un acto divino donde se produce un efecto sobrenatural, ¿no? Una interacción, Dios se mete en el mundo natural y hace algo que el mundo natural por sí mismo no puede producir, ¿vale? Ahora, siempre hay un propósito para un milagro. Un milagro siempre, Dios interviene en el mundo con un propósito de hacer avanzar el reino de Dios, un propósito de cumplir su plan soberano dentro del mundo, ¿vale? Tiene un propósito, no cualquier cosa que pase. Si yo de repente me tuerzo el tobillo esta tarde y me sale un morado y mañana está mejor, no es un milagro, ¿vale? Hay iglesias enteras que viven en base a supuestos milagros, de que a mí me dolía la cabeza ayer y hoy ya no me duele la cabeza. Pues, lo siento, esas cosas pasan. No tenemos que andar por ahí proclamando milagros por todas partes, ¿vale? Ahora, entiendo que sí que es verdad que la lengua española concede que digamos que algo es un milagro sencillamente cuando es algo que es altamente improbable y aún así ocurre, ¿vale? Pero si estamos hablando de un milagro como que Dios ha intervenido directamente, no podemos sencillamente andar buscando episodios extravagantes de cosas extrañas y decir ahí está Dios obrando. Los milagros no compensan que el plan original de Dios haya salido mal, ¿vale? Un milagro no es sencillamente una cosa que Dios está intentando arreglar la situación, no. Un milagro es algo que Dios interviene dentro del mundo para hacer avanzar su reino, ¿vale? Así que podemos creer que ha ocurrido un milagro cuando hay una causa espiritual para algo que ha podido ocurrir y no hay ninguna explicación convincente dentro de lo que nosotros podemos entender, dentro de
la ciencia, o de la historia, o de los estudios que podamos tener, ¿vale? Entonces, la cosa no es sencillamente ir proclamando milagros por todas partes, pero sí vamos a estudiar concienzudamente el hecho de la resurrección de Jesús, o la supuesta resurrección, y vamos a ver cuáles son los diferentes hechos y cuáles son las diferentes hipótesis que intentan explicar los hechos, y con una mente abierta vamos a ver cada una de las hipótesis y vamos a estudiar cuál es la más verosímil, ¿vale? Así que vamos a pasar al siguiente punto, la defensa de la hipótesis de la resurrección, ¿vale? Aquí ya nos metemos en harina. Vale, lo primero que me gustaría hacer en este sentido es que tengamos bien claro específicamente 5 puntos o 5 criterios, mejor dicho, que se usan tradicionalmente en cuanto a la historia, la historiografía, para ver si un evento es verdad o no es verdad, ¿vale? Alejandro Magno murió a los 32 años de edad en el palacio de Nabucodonosor en Babilonia. ¿Esto es verdad o esto es mentira? Vale, pues hay diferentes criterios para que nosotros podamos analizar ese supuesto hecho para ver si desde el punto de vista histórico es real o no, ¿vale? Todos estos criterios es algo que utilizan normalmente los historiadores, ¿vale? Vamos a ver un poco en qué se basan cada uno de todos estos. El primero, testimonio múltiple e independiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues si hay un evento que ha sido atestiguado por diferentes personas de diferentes contextos, que tienen diferentes puntos de vista y todos están de acuerdo en que algo ha sucedido, es más probable que eso haya sucedido, ¿entendéis? Cuantas más fuentes, cuanto más testimonios tengamos, más probabilidad hay de que eso sea cierto, ¿vale? Ese es uno de los criterios, es lógico, ¿no? Segundo criterio, testimonio de enemigos. Si ese testimonio viene no solamente de algunos que siguen a la persona, que son sus amigos, sus colegas, su cuñado y tal, pues dicen que tal, pues entonces sí, tiene su peso que ellos lo digan, pero y si los enemigos también están de acuerdo en que dicen que eso ha sucedido, es mucho más probable que eso haya sucedido realmente, ¿vale? ¿Entendéis, no? Detalles embarazosos. Un evento es más probable que sea histórico si no es beneficioso o si incluye detalles que puedan ser perjudiciales para las personas que dan el testimonio. ¿Entiendes? Si yo quiero mentir en cuanto a algo que ha sucedido, pues no voy a incluir algo que me deje a mí como que soy un desgraciado, ¿vale? Si yo me invento una historia, pues voy a inventarme una historia en la que yo sea el bueno, no en el que yo sea el malo, ¿vale? Si alguien está dando un testimonio de algo que ha ocurrido, y eso algo que ha ocurrido que dice le deja a él mal, tiene detalles embarazosos que pueden hacer quedar mal a la persona, pues es más probable que eso sea verdad, ¿no? Siguiente, testimonio directo, y esto es muy sencillo. Si yo he visto algo que ha pasado, se ha caído una viejecita por ahí, en la puerta, yo lo he visto, y yo te lo cuento, pues es mucho más probable que yo te esté diciendo la verdad porque yo lo he visto, que si yo se lo cuento a mi cuñado se lo cuenta a su hermano se lo cuenta a no sé quién, y al final te llega a ti de cuarta mano. ¿Puede ser que sea verdad lo de cuarta mano? Puede ser que sea verdad, pero obviamente es mucho más lógico pensar que está más próximo a la realidad el testimonio directo de alguien que lo ha visto con sus propios ojos, ¿vale? Y para terminar, fuentes tempranas. ¿Qué quiere decir fuentes tempranas? Pues, por ejemplo, estaba diciendo antes de la muerte de Alejandro Magno. Pasan cientos de años desde que muere Alejandro Magno hasta que tenemos los primeros testimonios de su muerte, por ejemplo, de parte del historiador Heródoto. Pues, ¿eso significa que Heródoto se lo inventó? Pues no tiene por qué. Igual no se lo inventó y tiene razón en lo que dijo, ¿no? Pero desde luego,
es mucho más creíble si en lugar del Heródoto tuviéramos un testimonio de alguien que lo escribiera, porque lo ha visto, hoy lo veo, mañana lo escribo, y entonces tengo aquí el escrito. Sería mucho más creíble. Si pasa, cuanto menos tiempo pase, mayor credibilidad tiene, porque hay menos tiempo, y más como en un caso como si hablamos de un milagro como la resurrección, da menos tiempo a que haya una evolución legendaria, ¿vale? De esto de que Jesús era un muy buen hombre, entonces lo mataron, y qué pena, todo el mundo tenía mucha pena, porque de verdad que era el Mesías y tal, y entonces no sé qué, empiezan a correr historias, porque a mí un día me dijo que no sé qué, y porque yo le vi un día hace no sé cuántos, y entonces ese se lo cuenta a otro, y al final uno se lo cuenta al otro, otro se lo cuenta al otro, otro se lo cuenta al otro, y al final acabamos diciendo que Jesús ha resucitado cuando no ha resucitado. Pero las primeras fuentes que tenemos de decir que Jesús ha resucitado vienen de 600 años después de Cristo. Entonces, pues puede ser que haya sido lo que se llama una evolución legendaria, ¿no? Que al final, como nosotros queríamos mucho a Jesús, nos hemos ido inventando historias, y al final, pues fíjate dónde hemos llegado, ¿vale? Entonces, cuanto más cercano esté algo al evento, más probabilidad hay de que sea cierto, ¿vale? Entonces, estos son los criterios de autenticidad que vamos a usar con cada una de las hipótesis que vamos a estar viendo, ¿vale? Vamos a clarificar el método que vamos a usar. Ahora que tenemos claro cuáles son los criterios que vamos a usar, vamos a hacer algo que no siente precedente en esta iglesia, ¿vale? Pero vamos a intentar usar la Biblia no como palabra de Dios, ¿vale? Vamos a usar la Biblia como un documento histórico, ¿vale? Vamos a evaluarlo desde un punto de vista secular, ¿vale? No vamos a ver la Biblia como que nos está revelando algo en cuanto al reino de Dios o alguna cosa por el estilo, que es algo que normalmente debemos hacer, pero ahora vamos a verlo como un documento histórico, de la misma manera que podemos tener el Fuero de Béjar como un documento histórico, y lo vamos a analizar, ¿no? Entonces, los documentos que vamos a ver del Nuevo Testamento lo vamos a analizar sencillamente como un documento histórico, para que nadie nos tache que estamos llegando a conclusiones sencillamente en base a nuestra fe, ¿vale? Y para seguir, vamos a buscar la mejor explicación. Es cierto, es obvio, nadie puede negar que todos nosotros tenemos prejuicios. Somos cristianos. Creemos en la resurrección de Jesús. Y eso es un hecho, ¿vale? Tenemos prejuicios al acercarnos a este hecho, pero vamos a intentar dejar esos prejuicios en la medida de lo posible en la cuneta, en la acera un poco, y vamos a buscar cuál es la mejor explicación a los hechos históricos que se nos presentan, ¿vale? Eso es lo que vamos a intentar. Tomar la Biblia como un documento histórico, intentar dejar a un lado nuestros prejuicios y buscar, como si fuéramos historiadores que de verdad quieren buscar cuál es la respuesta, incluso aunque esa respuesta les lleve a sitios donde no quieren ir. Este hecho, el hecho de la resurrección, es el hecho en el que tenemos que acercarnos con menos prejuicios, de la manera más, intentar quitarnos todo el bagaje que tenemos y dejarlo a un lado, porque es el hecho del que todo depende. Aquí no vamos a buscar, voy a intentar que el cristianismo sea verdad, voy a intentar que Jesucristo haya resucitado porque esto es lo que me decía mi abuelita, o esto es lo que da paz a mi corazón. No, vamos a dejar a un lado nuestro corazón, vamos a dejar a un lado nuestras abuelitas, y qué es lo que a mí me gustaría que fuera realidad. ¿Por qué? Porque si Jesús realmente ha resucitado, como vemos en 1 Corintios 15, si Jesús realmente ha resucitado, entonces todo es verdad. Entonces el resto de la Biblia es absolutamente cierto, está la prueba de oro. Pero si Jesús no ha resucitado, entonces vamos a buscar otra cosa, ¿eh? Estamos aquí haciendo el tonto, ¿vale? Entonces de esto depende todo. Esto no es una cosa de a mí me gustaría, de esperanzas, de ilusiones, ¿vale? Vamos a intentar buscar la verdad. Así que vamos a ver de qué hechos históricos estamos hablando. Estos hechos históricos, estos 4 hechos históricos, es lo que se llama los hechos históricos mínimos. Vamos a ver que cada uno de estos hechos pasan de lejos los criterios de autenticidad que hemos estado viendo antes, ¿vale? Y vamos a ver que cada uno de estos hechos históricos nos conduce para poder decir sí o no
a las diferentes hipótesis en cuanto a qué ocurrió aquel primer domingo de resurrección. ¿Vale? Así que pasamos al primer hecho histórico. ¿Me estáis siguiendo todos? ¿Sí? Hecho histórico número 1. Jesús murió por crucifixión, fue enterrado en una tumba conocida en posesión de José de Arimatea. ¿Vale? Jesús murió. Murió, bien muerto. Murió y fue enterrado. Vale. Vamos a hablar un poco de los criterios que atestiguan este hecho. Por ejemplo, detalles embarazosos. Jesús fue enterrado por José de Arimatea, ¿verdad? Y en una tumba en posesión de José de Arimatea. Eso es lo que dicen los evangelios. Esa es la información que tenemos. ¿Esto es embarazoso? ¿Por qué es embarazoso? ¿Quién era José de Arimatea? José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, del tribunal de los ancianos de los judíos. José de Arimatea era un miembro del mismo tribunal que sentenció a muerte a Jesús. Al menos nos dice que José de Arimatea no salvó a Jesús. Como mínimo, nos habla de eso, formando parte de ese mismo tribunal. Pero también nos dice otra cosa, el hecho de que lo enterrara José de Arimatea, y es quién no le enterró. Si lo enterró José, ¿dónde estaban sus discípulos? ¿Dónde estaban los grandes apóstoles? ¿Dónde estaban? Huidos. No estaban. No había. Sus seguidores no estaban. Habían huido, habían abandonado. Los que luego fueron los líderes de la iglesia. ¡Qué vergüenza! Si yo me inventara una historia, no quedaría como el cobarde, ¿no? Testimonio múltiple e independiente. Vamos a estar bastante hoy. 1 Corintios capítulo 15, es uno de los textos básicos de la resurrección, ¿vale? 1 Corintios capítulo 15. Dice en el versículo 3, dice Pablo: porque yo os entregué, en primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se le apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales aún viven, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este texto es importantísimo. Lo primero porque esta es una de las cartas que todos los expertos, incluidos los expertos que quieren echar abajo la autoridad de la Biblia, todos los expertos aceptan que Pablo escribió esta carta. Hay algunas cartas que no, que lo desechan. No, pues esta carta no la escribió Pablo. 1 Corintios, todos están de acuerdo que Pablo la escribió. Y Pablo está diciendo, hemos hablado ya de esto alguna vez, Pablo está diciendo que esto que les está diciendo, él ya se lo había dicho y que él lo había recibido anteriormente. Todo esto, ¿a dónde nos lleva? Repito, incluso los más escépticos opinan esto. Aquí Pablo está citando un credo del cristianismo antiguo, un credo que incluso los mayores enemigos de la autoridad de la Biblia fechan entre meses y 5 años después de la resurrección de Jesús. ¿Vale? Entonces, esto cuenta como fuentes tempranas, pero aquí hablamos testimonio múltiple independiente. Número 1, 1 Corintios 15. Número 2, todos los evangelios hablan de la tumba vacía. O al menos estamos hablando ahora del primero. Todos los evangelios, desde luego, hablan de que Jesús fue muerto y enterrado. Todos los evangelios lo cuentan. Número 3, tenemos fuentes antiguas y no cristianas que hablan de este hecho. Por ejemplo, Josefo, Flavio Josefo, desde luego no peca de ser cristiano, ¿vale? Él era judío y él era prorromano, ¿vale? Él era ahijado de la familia de los Flavios, de la familia imperial. Entonces no es alguien al quien podamos decir, tú quieres defender esto. Y él decía,
Cuando Pilato, al oír las acusaciones de los hombres de la más alta clase entre nosotros, le condenó a ser crucificado, está hablando, fue crucificado, fue muerto. Tácito, el historiador romano, dice: Nerón aseguró la culpa, hablando del incendio de Roma, e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristiana por la plebe. Christus, de quien proviene este nombre, sufrió la pena extrema durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Hablamos del 115 después de Cristo, ¿vale? Ni siquiera habían pasado 100 años. Luciano de Samosata, a mediados del siglo II, dice: los cristianos, ya sabes, adoran a un hombre que hasta el día de hoy, el personaje distinguido, introdujo sus ritos novedosos y fue crucificado por este motivo, ¿vale? Fuentes múltiples, fuentes independientes. Y por último, fuentes tempranas, ya hemos hablado del 1 Corintios 15, ¿vale? Esto en cuanto a que Jesús murió y fue enterrado en una tumba conocida. Segundo, la tumba de Jesús fue hallada vacía por unas mujeres el domingo de resurrección. Testimonio múltiple independiente. Pues hemos visto 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Lo acabamos de leer. La tumba estaba vacía. La tumba estaba vacía. Tenemos Marcos capítulo 6, primeros versículos del 1 al 8. Tenemos en Juan capítulo 19. En Hechos varias veces se habla de que la tumba de Jesús estaba vacía. En el capítulo 2, en el capítulo 13. Fuentes diferentes, ¿vale? También fuentes tempranas. 1 Corintios capítulo 15. En serio, no hay un hecho en toda la antigüedad cuya fuente sea más cercana que la resurrección de Jesús. Este 1 Corintios capítulo 15 es algo espectacular, ¿vale? Como fuente. También tenemos, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, como decía, los primeros capítulos, los primeros versículos del capítulo 16. El Evangelio de Marcos fue escrito entre el 55 y el 65 después de Cristo. ¿Quieres decir algo? Y los manuscritos que apoyan esta tesis son, no hay otra declaración así tan apoyada. Sí, cuando hablamos de los manuscritos del Nuevo Testamento, está en otra liga que el resto de los manuscritos de cualquier otro evento que se haya podido registrar en toda la historia de la antigüedad, ¿vale? Pero como de 10 a 1, o sea, es algo apabullante la cantidad de manuscritos que hay del Nuevo Testamento, y muchos muy antiguos, ¿vale? Testimonio de enemigos, también en cuanto a que la tumba estaba vacía. Tenemos testimonio de enemigos que muy temprano y que nos llega hasta hoy, y es que, ¿cuál fue el argumento que usaron los líderes judíos cuando se enteraron de que la tumba estaba vacía? ¿Qué dijeron? Se han llevado el cuerpo, lo han robado, o sea, ellos mismos están atestiguando, la tumba está vacía. Es verdad, esa tumba estaba vacía. Esto lo vemos en Mateo capítulo 28, del 12 al 13. Aparte tenemos lo que se llama el factor Jerusalén. ¿Sabéis cuál es el factor Jerusalén? ¿Por qué la iglesia empezó primero en Jerusalén? Todos los historiadores están de acuerdo que la iglesia comenzó primero en Jerusalén. ¿Cómo puede haber empezado la iglesia en Jerusalén si la tumba no estaba vacía? Habría sido tan sencillo para los líderes judíos como haber ido y decir: no, mira la tumba, ahí está el muerto, se acaba el cristianismo, punto, ya está. Pero no fue así, porque la tumba estaba vacía. Detalles embarazosos. Hay un detalle embarazoso que esto es insalvable. Fue encontrado por unas mujeres. Además, esto es una de esas cosas que todos los evangelistas se molestan en decirnos. Fueron mujeres quienes encontraron la tumba. ¿Por qué digo que es un detalle embarazoso? Porque en este tiempo el testimonio de una mujer no vale nada. Si alguien se hubiera inventado que cualquiera se ha encontrado la tumba vacía, no se le hubiera ocurrido ni al más tonto decir que fueron mujeres los que lo encontraron, porque todo el mundo habría dicho: bueno, mujeres. Además de que las mujeres, el testimonio de las mujeres no vale nada, las mujeres están en sus ideas extrañas y en sus cosas. Pues, ¿quién va a creer? ¿Quién va a hacer caso a las mujeres? Pero no.
Si hay una razón por la que se dice que las mujeres encontraron la tumba vacía, es porque de verdad las mujeres encontraron la tumba vacía. No puede haber otra explicación. Número 3. Los discípulos de Jesús creyeron que Jesús resucitó y de hecho que se les apareció. Hay apariciones post-mortem de Jesús. Cuidado, con este hecho no estoy diciendo que Jesús se apareciera o que Jesús resucitara, eso es algo que hablaremos después. Lo único que estoy diciendo es que los discípulos estaban convencidos de que así fue. No solamente que resucitó, sino que además que han estado con él, han pasado tiempo con él, le hemos visto, le hemos tocado. Ese era el testimonio de los primeros discípulos, y las apariciones, según cuentan los primeros testigos, ocurrieron durante un periodo de nada menos que 40 días. En múltiples ocasiones, con diferentes grupos, se aparecieron, incluso Pablo nos habla, a un grupo de 500 personas a la vez. Y todos hablan de apariciones físicas, de apariciones corporales, ¿vale? No estamos hablando de apariciones espirituales o de algo en nuestro corazón, ¿vale? Estamos hablando de apariciones físicas. Realmente Jesús en su cuerpo físico, como estoy yo aquí, estaba Jesús en su mismo cuerpo. ¿Qué pruebas tenemos? Testimonio múltiple e independiente. 1 Corintios 15, ¿vale? Este es el comodín, esto está en todo, porque es que 1 Corintios 15 es espectacular, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, Lucas 24, que nos habla de Jesús estaba con los discípulos. Tenemos el capítulo 20 de Juan. Fuentes tempranas, 1 Corintios capítulo 15, ¿vale? De nuevo, es importante, incluso los escépticos aceptan esta prueba, ¿vale? Detalles embarazosos. Pues de nuevo, la primera aparición, las mujeres no solamente fueron las primeras que vieron la tumba vacía, sino las primeras que dicen que vieron a Jesús resucitado, ¿vale? Fueron mujeres. Esto es otro de esos detalles embarazosos. Otro detalle embarazoso. ¿Qué pasa con Tomás? Tomás, vemos que Juan dice que Tomás dudó y que él dijo: yo no me voy a creer que Jesús está vivo y que ha resucitado, a no ser que meta el dedo ahí en el agujero de la mano y le meta la mano en la herida del costado. No me lo voy a creer, no me lo voy a creer. ¿De qué manera o les caía muy mal Tomás? Quizá a Juan le caía muy mal Tomás y entonces se inventó esa historia, pero estaba haciendo quedar mal a los mismos líderes, a los que serían los líderes de la iglesia. Si esto es una invención de la iglesia temprana, ¿por qué vamos a hacer caer en desgracia desde el principio a los líderes de la iglesia que está empezando? La única razón es porque es verdad. ¿Entendéis? Siguiente. Creencia en la resurrección de personajes que fueron hostiles y escépticos, ¿vale? De nuevo, aquí no estoy diciendo que Jesús ha resucitado, sino que incluso personas que fueron enemigos, después creyeron. Personas que en un principio eran escépticos, después creyeron que sí que había resucitado. Por ejemplo, tenemos testimonio múltiple e independiente. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 22 y 23. Pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir que el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Pablo mismo nos habla de que era público y notorio que el que antes era un enemigo perseguidor de la iglesia, se había encontrado con el Jesús resucitado y esto había cambiado su propia vida y que ahora seguía a Jesús. Y entonces todas las iglesias en Judea estaban anonadadas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¡Madre mía! Pablo mismo, en 1 Corintios 15, nos habla de este hecho, que también se le apareció a él que era un perseguidor de la iglesia. En 1 Corintios 19, en Hechos 22, tenemos testimonios de Pablo mismo que está dando su testimonio, qué es lo que ha ocurrido, y él dice: yo me he encontrado con el Jesús resucitado, y eso ha cambiado absolutamente mi percepción. Yo que antes perseguía a la iglesia, yo que era un enemigo, ahora sigo a Cristo, porque le he visto vivo, porque sé que ha resucitado. También, por ejemplo, en Lucas 9,
En Hechos 9, Lucas registra la conversión de Pablo más o menos en el año 65 después de Cristo. Además, tenemos testimonio extrabíblico de el sufrimiento y del martirio de Pablo en Roma, de parte de Nerón. Tenemos testimonio de Clemente de Roma, de Policarpo, de Tertuliano, de Dionisio de Corinto, de Orígenes, diferentes personas a lo largo de todo el Mediterráneo que están diciendo, este Pablo, que en un tiempo era el máximo perseguidor de la iglesia, se encontró con el Cristo resucitado y a partir de ese momento cambió hasta tal punto que ha sufrido lo indecible y ha muerto por decir que Jesús está vivo. ¿Vale? Tenemos ese testimonio de un enemigo, pero también tenemos el testimonio de un escéptico, y es Santiago, el hermano menor de Cristo, el hermano menor de Jesús. Santiago no era creyente antes de la resurrección. Por ejemplo, vemos en Marcos capítulo 3, versículo 21, capítulo 6, Juan capítulo 7, capítulo 19, se nos habla repetidamente y en diferentes sitios que Santiago o Jacobo, el hermano, uno de los hermanos de Jesús, no era creyente, no creía en Cristo. Durante el ministerio de Jesús pensaba que era un loco. Testimonio múltiple independiente. 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Después se le apareció a Jacobo. Este es su hermano. Jesús se apareció a Santiago. Vemos, por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. La familia de Jesús no creía en él en un principio, y después creyeron en él. Creían que Jesús había resucitado. Después, además, tenemos testimonio, Gálatas 1:19, Hechos en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, que nos hablan de que Santiago no solamente creyó en Jesús y se convirtió en un cristianito de banco, de domingo, ¿no? Él era el líder de la iglesia en Jerusalén. Hasta tal punto cambió que el que pensaba, no, mi hermano este es un loco, se le ha ido la pelota totalmente. Pues después de que vio a Jesús resucitado, él estaba dispuesto a seguirle hasta tal punto que era el máximo exponente de la iglesia en Jerusalén. Y además, igual que con Pablo, tenemos el testimonio de diferentes tradiciones por medio de Josefo, también Clemente de Alejandría, que hablan de testimonio extrabíblico que Santiago fue martirizado en Roma por su fe. ¿Vale? Así que tenemos todas estas pruebas, o todos estos hechos, ¿vale? Cuando hablo de estos 4 hechos, estoy hablando de hechos que todo el mundo, es verdad, hay algunas personas que no, pero la inmensa mayoría, el consenso de los historiadores es que estos hechos son verdad, han ocurrido, y como hemos visto, pasan el criterio que se supone que tiene que pasar un evento para que se considere como un hecho histórico que realmente ha ocurrido. ¿Ricardo? Seculares. Secularmente, estoy hablando seculares, sí. Sí, en cuanto a nivel secular, estos hechos, que estos hechos son verdad, de hecho, está entre las cosas más seguras de toda la antigüedad, ¿vale? Si estamos dudando de que estos 4 hechos son reales, deberíamos empezar a dudar con mucha más razón, y muy anteriormente deberíamos dudar de que Julio César atravesó el Rubicón para conquistar las Galias, deberíamos dudar que el primer emperador fue Augusto. Es que deberíamos empezar a dudar de absolutamente todo, no sabríamos nada. Por ejemplo, hay muchas más pruebas de esto que de algo que ha ocurrido relativamente hace poco tiempo, como puede ser la existencia de Carlomagno. Hay muchísimas más pruebas de esto que de por ejemplo, el Imperio Carolingio. Entonces es algo que tenemos que tener claro. Estos hechos son reales. Esto ha ocurrido. Esto es así.
aparte de las ideas, de los prejuicios religiosos que tengamos cada uno. Estos son hechos, ¿vale? Ahora, a ver. Vamos a tener en cuenta, al analizar cuáles son los diferentes hipótesis, la diferente evidencia circunstancial que hay alrededor de todos estos hechos, ¿vale? Esto no estoy hablando de hechos en sí, pero sí estoy hablando de cosas que estaban rodeando, como un contexto antes de que nos metamos a ver cuáles son las diferentes hipótesis. Número 1, cambios en estructuras sociales y religiosas. ¿A qué me estoy refiriendo? Hubo algunos cambios abruptos en lo que venía ocurriendo hasta ese momento. Por ejemplo, todos sabemos que el cristianismo creció dentro del judaísmo. Jesús era judío, los discípulos eran judíos y el cristianismo era judío en un principio, ¿vale? ¿Cuál es la razón por la que un judío piadoso cambie el sábado por el domingo como el día sagrado? ¿Cuál podría ser la razón para esto? ¿Cuál puede ser la razón de que judíos piadosos, monoteístas, el monoteísmo era como la seña de identidad, lo que los distinguía de todos los paganos? ¿Cuál podría ser la razón de que judíos monoteístas comenzaran a adorar como Dios a un hombre? Esto es algo inaudito. ¿Cómo puede un judío hacer esto? Aquí hay un cambio abrupto, aquí hay algo que necesita una explicación, que clama por una explicación. ¿Cuál es la razón por la que se introdujeron nuevas liturgias o nuevos actos religiosos dentro de una comunidad que era eminentemente judía, como el bautismo, como la cena del Señor? ¿Por qué? ¿A qué viene todo esto si no hay una resurrección, si Jesús no ha resucitado? Y también, en cuanto a los cambios en los discípulos, ¿cuál es la mejor explicación para que unos discípulos, que como hemos visto antes, y que esto jugaba en su contra, esto era uno de esos detalles embarazosos, unos discípulos que habían abandonado a su Señor, a su Mesías, a su Maestro, a su Dios, lo habían abandonado completamente en su peor momento, en su muerte, que tuvo que enterrarlo un miembro del Sanedrín, del tribunal que lo sentenció a muerte. ¿Cuál es la razón de que unos discípulos miedosos, acobardados, escondidos, de repente fueran valientes, obstinados, sin miedo a la muerte, proclamando a los cuatro vientos que Jesús realmente había resucitado, hasta el punto que fueron a la tumba por ello? Casi todos los discípulos murieron por ello, y desde luego todos sufrieron por ello. Ellos estaban dispuestos a morir y a sufrir. Y yo no digo que alguien no pueda morir por algo que no sea verdad. Muchos musulmanes mueren por su fe, ¿vale? Y eso no quiere decir que ellos estén creyendo que el Islam sea cierto, ¿vale? No estoy diciendo eso. Pero sí eso quiere decir que ellos creen que es cierto, ¿entiendes? Nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Y más aún, que tienen que ganar los discípulos diciendo que Jesús ha resucitado si ellos saben que no ha resucitado. Lo único que tienen que ganar es específicamente lo que ganaron, que los maten. No hay ningún premio. Ellos no fueron como, por ejemplo, si pues yo me invento una secta y entonces viene mucha gente y me da mucho dinero y me compro un chalet en no sé dónde y entonces vivo muy bien. Así no funcionaba, ellos no hicieron eso. Si algo está claro, es que los discípulos creían lo que decían, hasta las últimas consecuencias. Ahora, ha llegado el momento de la verdad. Después de todo lo que hemos estado viendo, hay 4 hipótesis no milagrosas, que lo miran desde el punto de vista de que solamente lo que está dentro del cuadro del mundo natural, de la ley natural, es lo verdad. Y estas 4 hipótesis intentan explicar los hechos que hemos visto que son ciertos, ¿vale? Vamos a ver si pasan la prueba de la verdad cada una de estas hipótesis. Aquí tenéis las 4, vamos a ir viéndolas
una por una. La primera, conspiración. ¿A qué me refiero con la conspiración? Esta es la gran hipótesis de los judíos del primer tiempo y esta sigue siendo la hipótesis hasta hoy en día. ¿Cuál es esta hipótesis? El cuerpo de Jesús fue robado, ¿no? ¿Qué problemas tiene esta hipótesis? Pues, número 1, detalles embarazosos. ¿Por qué las mujeres fueron las primeras en testificar? ¿Por qué vamos a inventar una historia y poner al peor testigo posible para decir que es verdad? Esta hipótesis de que los discípulos robaron el cuerpo no explica el cambio tan radical en los discípulos. Explica que el cuerpo no esté en la tumba, pero no explica que los discípulos estén dispuestos a morir. ¿Sabes? Quizá habría habido algunos discípulos que hubieran estado dispuestos a morir porque eran muy cabezones o algo por el estilo, por una mentira. Pero que todos estén dispuestos a morir. Que un número ingente de los primeros testigos estuvieran dispuestos a sufrir y a morir por este testimonio y que ninguno se hubiera echado atrás diciendo que eso era mentira. ¿Por qué? No lo explica, desde luego. Un poco estuvimos hablando de esta pregunta, pero cuando estábamos hablando del Evangelio de Mateo, el día que hablábamos de la resurrección, ¿qué pasa con la guardia romana? Allí había unos tíos hechos y derechos guardando la tumba para que no entrara nadie, y los discípulos eran pescadores, no eran ninjas. ¿De qué manera pudieron reducir a una guardia romana un grupo de pescadores que acaban de salir del pueblo? ¿Cómo vas a reducir a una guardia romana que les iba literalmente la vida en que nadie pudiera entrar en esa tumba? Y desde luego esto no explica la radical conversión de Pablo, de Santiago. ¿Qué habrían dicho ellos? Pues esto lo habéis robado. A mí no me las das con queso. O sea, desde luego que no. ¿Es probable que los discípulos robasen el cuerpo, inventasen toda una historia para tejer una conspiración, como hablan los proponentes de esta hipótesis? Número 1, los discípulos estaban escondidos y aterrados. No estaban intentando buscar una manera de rescatar a Jesús de la tumba o alguna cosa por el estilo. Número 2, los discípulos estuvieron dispuestos a morir por ello. Número 3, ¿qué hay de lo que Jesús había enseñado hasta ese momento? Esto iba absolutamente en contra de todo lo que su maestro les había enseñado. Para celebrar, para recordar a su maestro, ¿estarían dispuestos a ir en contra absolutamente de todo lo que su maestro les había enseñado? ¿Eso es lo que habían aprendido de Jesús? ¿A entrar a la tumba a robar muertos? Por favor. Hablábamos un poco de esto, no hay motivación de ganancia, solo tenían que perder con esta jugada. Era una jugada maestra en la que solo tenían que perder. Y además, es anacrónica el que ellos robaran el cuerpo y dijeran que Jesús había resucitado. ¿Sabes por qué? En el tiempo, este periodo histórico, que en el tiempo de los judíos se llama el periodo del Segundo Templo, es decir, estamos hablando desde que se construyó el Segundo Templo a la vuelta de los expatriados, de los exiliados que estaban en Babilonia, hasta el año 70, que Tito destruye el Segundo Templo. Durante todo este periodo no hay ningún registro de que los judíos creyeran en ninguna resurrección de los muertos antes del reino de Dios. Antes del juicio final, antes de la última resurrección. No era algo que ellos pensaban. No estaba dentro de su cuerpo de creencias. Así que es ridículo que ellos estuvieran intentando forzar o teatralizar algo en lo que no creían que iba a suceder. Ni ellos ni nadie. ¿Vale? Así que la conspiración no puede ser. No pasa a la prueba de los criterios, de los hechos que ya hemos visto que son reales. Número 2. Equivocación de tumba. ¿Qué pasa si se equivocaron de tumba?
¿Te imaginas? Voy allí a llevar allí las mujeres, vamos a llevarle a ungir aquí a Jesús que está muerto y tal, pobrecito. ¡Madre mía! ¡No hay nadie! ¡Ha resucitado! ¡Qué bien! ¡Wow! Vamos a decírselo a todo el mundo. Oye, nadie le ha dicho que se ha confundido de tumba. Nadie le ha dicho que ahí no hay nadie porque nunca ha habido nadie. Oh, podría ser, ¿no? Podría ser una solución. El cuerpo de Jesús se ha perdido. Está en otra tumba. No sabemos dónde se ha enterrado. ¿Qué manera podemos ver si esto es verdad o es mentira? ¿Qué problemas podemos ver con los hechos que ya hemos visto? ¿Por qué las mujeres dijeron no que la tumba estaba vacía, sino que Jesús estaba vivo? No es que no vieron a Jesús en la tumba, es que vieron a Jesús vivo, es que hablaron con él. ¿Vale? No estamos diciendo que sencillamente la tumba estaba vacía, estamos diciendo que el que estaba muerto ahora está vivo. No que el cuerpo se ha volatilizado. Enemigos convertidos. Desde luego que esto no tiene ninguna explicación para la conversión de los enemigos, como Pablo, como Saulo, o de los escépticos, como Santiago o los otros hermanos de Jesús. No explica que los discípulos estuvieran completamente convencidos de que habían visto a Jesús resucitado, hasta el punto de querer ir a la muerte. No explica el primer hecho de la muerte y del enterramiento, y es que Jesús fue enterrado en una tumba conocida, propiedad de un hombre que la había llevado y la había ido a enterrar él en su tumba. Era una tumba que sabían cuál era la tumba, y desde luego no explica el efecto Jerusalén. ¿Qué decíamos? ¿Qué cosa más sencilla habría sido para los judíos? ¡Jesús ha resucitado! ¡Jesús ha resucitado! ¿Pero qué dices, tontainas? Que estás mirando la tumba de al lado. Esta es la tumba de Jesús. ¿No has visto la guardia romana? ¿O la has pasado de largo para entrar a la tumba de al lado? Pero tan tontos somos. Mira la puerta, abre la puerta, anda. Pepe, abre la puerta. Entonces abren la puerta y ahí está el muerto. Pero por favor. Habría sido tan sencillo, como veis, no pasa la prueba de los hechos. Siguiente, la hipótesis del desmayo. Esta es una de las más comunes, de las más importantes, ¿vale? ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice esta hipótesis? Jesús nunca murió. No murió. Estaba muy malito, pero no se murió. Se llama también esta hipótesis de la reanimación, porque lo que ocurrió es que parecía que estaba muerto. Incluso hay algunos libros bastante famosos que lo que dicen, hipótesis, que es que Jesús, cuando estaba tomando la última cena, una de las copas, era algo que se tomó para que, como una medicina o algo, para que pareciera que estaba muerto, que el corazón iba tan lento que parecía que estaba muerto, y por eso se quedaron asombrados los soldados de que se ha muerto tan pronto, se ha muerto demasiado pronto. Entonces ya está muerto, no le vamos a partir las piernas porque ya está muerto, entonces venga, bajarlo y llevarlo a enterrar, y resulta que no estaba muerto. Cuando le enterraron, allí dentro de la tumba, ¡bum!, Jesús volvió a la vida. ¡Oh! ¿Ha resucitado? No ha resucitado, ha sido reanimado, se le ha reanimado. Podría ser, ¿no? Imagínate. ¿Qué problemas vemos? ¿Qué pasa con la prueba de los hechos que hemos estado viendo? Bueno, el primer problema no es de estos hechos, es en base a un hecho médico. Esto es algo cuanto menos extremadamente improbable. ¿Por qué? Que se sepa, solo hay una excepción de alguien que ha sobrevivido a una crucifixión. Precisamente nos habla de ello Flavio Josefo, el historiador
judío del que hemos estado hablando antes. Y la razón por la que sobrevivió es porque Flavio Josefo mismo intercedió a su favor y le bajaron de la cruz al poco de subirle. Aún así, este hombre vivió muy poco tiempo y desde luego una existencia muy precaria. Estaba muy, muy enfermo, ¿vale? Entonces, esto es algo extremadamente improbable. Los soldados romanos eran especialistas en la muerte. Ellos sabían muy bien cuando alguien estaba muerto y cuando alguien no estaba muerto. Así que es extremadamente improbable, cuanto menos. Ahora, más cosas. ¿Qué pasa con los enemigos convertidos? ¿Qué pasa con Santiago? No explica para nada el cuarto hecho de los que hemos estado hablando. No explica la creencia de los discípulos, que de verdad ellos estaban convencidos de que Jesús se les había aparecido vivo. A ver, define vivo. Claro, define vivo. Imaginaos, esto es una cita. Imagina a Jesús medio muerto en la tumba. Se despierta en la oscuridad y quiere salir. Así que toma sus manos atravesadas por clavos. Las coloca sobre la piedra extremadamente pesada y empuja hacia afuera del camino. Y entonces le vienen un montón de guardias romanos. Y Jesús se encarga de darles una buena paliza a los guardias romanos y dejarlos por allí tirados en una cuneta. Él dice, me voy de aquí, chavales. Luego camina tal vez millas con los pies perforados y heridos. Ha perdido casi toda la sangre de su cuerpo, pero él se va de paseo y camina hasta encontrarse con sus discípulos. Finalmente encuentra donde están los discípulos, que estaban todos escondidos. Llama a la puerta y Pedro abre la puerta y ve a Jesús encorvado, demacrado, todo, no sé de qué color, azul o verde, reventado. Y Jesús, y le dice Pedro, bueno, estoy deseando poder tener un cuerpo resucitado como el tuyo. No habría dicho eso, ¿no? ¿Qué habría dicho Pedro? Lo único que habría dicho, llamar a un médico, llamarlo a urgencias, por favor. No es yo quiero ser como él, sino, pobre hombre, por favor, que alguien le traiga una silla de ruedas, una cama, darle de beber, está reventado. ¿En serio los discípulos estaban proclamando al vencedor sobre la muerte? ¿Ese es el vencedor sobre la muerte? ¿Yo quiero seguir a ese? ¿A ese zombi que viene andando? Por favor. En definitiva, por mucha fama que tenga esta hipótesis, no pasa la prueba. Es imposible que el cristianismo haya nacido en base a un ser tan penoso. Aparte de que ya solamente que esté penoso y que no esté muerto es un hecho prácticamente imposible. La hipótesis de la alucinación. ¿Qué pasa si Jesús estaba muerto y bien muerto y nunca resucitó ni nada por el estilo? Pero es que los discípulos tenían tantas ganas de ver a Jesús. Tantas ganas que realmente hubo una alucinación. Y es que tenían tantas ganas que realmente lo vieron y lo tocaron. Fue una alucinación que ellos tuvieron de una manera mental. No ocurrió realmente. Fue un efecto psicológico por su pena, por su amor, el amor que tenían hacia Jesús. Pues podríamos pensar que eso explica las apariciones post-mortem. Pues bien, no da la talla para explicar las apariciones post-mortem. Los evangelios afirman que las apariciones de Jesús fueron físicas. En los evangelios y en las cartas y en Hechos vemos que se habla de apariciones a grupos, no individualmente. Si Pedro hubiera creído ver a Jesús, ahí está, madre mía, pero no está muerto, está ahí, que yo le veo. ¿Habría podido ser? Pues habría podido ser. Quizá tenía algún problema, un trastorno psicológico, alguna historia que tenía Pedro, o que había fumado algo. No lo sé, podría haber sido.
Pero ¿sabes cuál es la evidencia cuál es la probabilidad de que pueda haber una alucinación múltiple? Que un grupo entero de 500 personas, todos tengan la misma alucinación de que Jesús está vivo y está aquí con nosotros. ¿Sabes cuál es la probabilidad de que esto existe, de que esto pueda ocurrir? 0. Es imposible, por definición. No puede ser. Las alucinaciones es algo individual. Si tienes una alucinación, la tienes tú. No la tiene toda la habitación. Si ahora mismo yo tengo una alucinación, que aquí aparece, yo que sé, un elefante rosa, lo tengo yo, pero no todos vosotros, ¿vale? Entonces, no explica, desde luego, las apariciones post-mortem. No explica la tumba vacía. Yo pienso que he visto a Jesús resucitado, pero chalao, que está Jesús ahí muerto. Ya está, se ha acabado el cristianismo, ¿entiendes? No explica la conversión de Pablo y de Santiago. Quizá podéis pensar, es que igual Pablo también tuvo una alucinación. Uno puede tener una alucinación con algo que espera. Y tú puedes tener una alucinación y pensar que viene tu abuelita que ha muerto hace 3 años y que tienes una conversación con ella. Esas cosas pasan, porque es algo que te gustaría que ocurriera y es algo que esperas. Pero no vas a tener una alucinación que te contradiga en algo que tú esperas, que te lleve completamente a la contraria y tú, siguiendo esa alucinación, vayas a ir hasta el fin del mundo, hasta la misma muerte. ¿Entiendes? Así que eso en cuanto a las diferentes hipótesis. Vale, este es el texto que estaba leyendo antes. La hipótesis de la resurrección. ¿Qué podemos decir de la hipótesis de la resurrección en cuanto a los diferentes hechos históricos que ya hemos visto? Número 1. La hipótesis de la resurrección encaja con la muerte por crucifixión y el enterramiento en una tumba conocida. Encaja perfectamente. Sí, Jesús murió en una cruz por orden de Poncio Pilato, fue enterrado en una tumba propiedad de José de Arimatea. Sí, encaja perfectamente. Número 2. Explica la tumba vacía. La tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque Jesús había resucitado. Y el que estuvo muerto en un momento, después estaba vivo. Por lo tanto, encaja ese hecho perfectamente. Explica la creencia, la fe de los discípulos en la resurrección corporal de Jesús, en sus apariciones post-mortem a las diferentes personas. De hecho, es la única explicación que hay de las apariciones múltiples a grupos de personas de un Jesús vivo. La única explicación es que Jesús resucitase. Explica la conversión de escépticos y de enemigos. ¿Cuál es la razón por la que Pablo cambió absolutamente todo su ser y toda su creencia en cuanto al cristianismo, de ser perseguidor a ser perseguido por causa del cristianismo? ¿Cuál es? Pues que se encontró con Jesús resucitado. No estoy diciendo que eso es lo que ocurriera de verdad, pero sí estoy diciendo que encaja perfectamente con ese hecho dentro de la hipótesis de la resurrección. Además, es un milagro que manifiesta el reino de Dios en la tierra. Estábamos hablando antes, la naturaleza de los milagros siempre manifiestan el reino de Dios en la tierra. Desde luego, la resurrección de Jesús es el milagro que manifiesta la presencia y el avance del reino de Dios en la tierra. Es el clímax del ministerio de Jesús. Además, está dentro de un contexto muy apropiado, que es muy favorable a esta hipótesis. ¿Por qué? Porque quien resucitó no es Manolito, el hijo de la Juani. Quien resucitó es alguien que había dicho que es Dios. Alguien que había dicho que voy a morir y voy a resucitar. No es sencillamente que resucitó un tío un día. No, es que alguien que ha dicho, yo soy Dios. Alguien que ha dicho, vosotros me vais a matar. Y alguien que ha dicho, yo voy a resucitar. Resulta que todos los hechos apuntan en dirección a que realmente ha resucitado. Jesús no resucitó en el vacío.
Él resucitó cumpliendo una serie de profecías que ya Él había dicho y ya se habían dicho en cuanto a lo que ocurriría con el Mesías. Así que la hipótesis de la resurrección de Jesús, como la hipótesis más viable que mejor explica todos los hechos, es ni más ni menos que la vindicación de todo lo que Jesús ha dicho, de todo lo que Jesús ha hecho. La hipótesis de la resurrección de Jesús es de lo que pende absolutamente la persona, de quién es Jesús, la identidad de Jesús. Si Él resucita, es Dios. Si Él no ha resucitado, entonces todo lo que ha dicho es falso. Así que si Jesús ha resucitado, eso es algo que tiene muchísima, muchísima importancia, y eso es algo que juega a favor de la hipótesis de la resurrección, porque, como digo, Él ya había dicho que iba a resucitar. Así que podemos llegar a una conclusión, y creo que muy cierta, muy segura. No hay ningún contrincante posible que ni de lejos pueda llegar a batir con los hechos, a encajar con los hechos de los que hemos estado hablando. Mas ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Y ahora sí, ha llegado el momento si queréis preguntar algo o si queréis hacer algún comentario. Tienen machacados. He ido muy rápido. Hubiera sido extremadamente fácil cargarse el cristianismo. Claro. Si no hubiera sido porque lo que dice que ocurrió, que Jesús resucitó, realmente ocurrió. Sí, sí. ¿Y por qué digo que hubiera sido extremadamente fácil? Porque en el contexto en el que muere Jesús, resulta que a los primeros que tuvo que convencer fue a los propios discípulos. Sí. Porque todos los discípulos, todos los seguidores de Jesús, mentalmente estaban en un estado de profundo de incredulidad. Sí. Entonces, hubiera sido extremadamente fácil cargarse la veracidad de la resurrección. Sí. Porque es que ninguno de los discípulos, ninguno de los seguidores de Jesús, ninguna de las mujeres esperaban, pero vamos, ni por asomo, ver la tumba vacía y mucho menos ver físicamente a Jesús. Sí. Porque ya en vida los propios discípulos tuvieron problemas. Cuando Jesús les decía, es necesario que yo muera, y los discípulos decían, no, Señor, eso que no ocurra. O sea, los discípulos lo rechazaban de plano cuando Jesús lo estaba profetizando. Pero cuando ocurre de verdad, pues más todavía. O sea, si antes estaban hundidos, cuando Jesús ya muere en la cruz, están en un estado totalmente de depresión profunda. Si Jesús no hubiera resucitado, la historia hubiera acabado ahí. Sí. Porque ¿quién levanta la teoría de la resurrección siendo falsa si los propios interesados, que eran los discípulos, estaban totalmente en caos técnico? Sí. Y entonces Jesús les tiene primero que convencer a ellos. Sí, el hecho mismo de que exista la Iglesia, que comenzara en un principio y que exista ahora, es una prueba grandísima de que realmente Jesús ha resucitado. Es que no hay otra hipótesis que lo explique. ¿Cómo puede existir la Iglesia? ¿Cómo pueden ellos estar tan convencidos si estaban escondidos en cualquier rincón? No tiene sentido. No tiene ningún otro sentido. ¿Alguien más quiere comentar alguna otra cosilla? Sí, Daniel. Yo quería preguntar si... supongo que todo esto de la apologética será algo que se repita, ¿no? ¿O solo va a ser hoy? No, vamos a estar hablando de diferentes temas. Vale. Es que, a ver, yo una cosa que estaba pensando es que... O sea, hoy en día no vivimos en un mundo modernista. Yeah. Por modernista me refiero a el movimiento filosófico de pensar que tú puedes llegar a la verdad, en este caso a través de la razón, o a través de observar el mundo, la evidencia. Hoy en día la gente es un mundo postmodernista, postmoderno, donde la gente directamente niega que la verdad exista. Incluso si una teoría, en este caso el cristianismo,
se levanta con mucha fuerza, lo que la mayor parte de la gente te va a decir es, bueno, pero eso es porque un montón de hombres blancos llenos de dinero han apoyado esa filosofía porque les beneficia. Sé que puede sonar un poco caricaturesco, pero hoy en día casi la gente rechaza más algo, no tanto porque sea mentira, sino porque supuestamente favorezca la opresión o favorezca... Entonces no sé si eso en algún momento se hablará de ello o podría ser una idea, porque al igual que se pueden proporcionar evidencias racionales, porque eso está ahí, pues también encontrar, a lo mejor dice, el cristianismo es mentira porque es machista, porque es fascista, porque es... Sí, en un principio no tenemos pensado hablar de eso específicamente, pero te voy a decir una cosa. No ha habido una ideología, desde luego no una religión, que haya ido más en contra de la opresión, del machismo, que haya elevado más a la mujer, que haya elevado más a los esclavos cuando había esclavismo. No ha habido ningún movimiento, desde luego humano, que haya luchado tanto por los derechos de los hombres como la Biblia. Nada parecido, ni remotamente. Y quizás, no, el socialismo, o no, el feminismo, ¿qué? Es que nada, absolutamente nada, que ni remotamente se le parezca. Por eso los países comunistas inmediatamente prohíben la Biblia, Sí. y lo destruyen todas las copias que Sí. pueden, Sí. porque es libertad. Sí. ¿Puedo añadir una última cosa? Dale. Vamos a ver, la mayoría de las evidencias a favor de la resurrección de Jesús, aunque tú has mencionado evidencias extraescriturales fuera de la escritura, pero las más contundentes, Sí. las más evidentes, las más claras, son las que la misma escritura refleja, ¿no? Sí. Entonces aquí entramos en un problema. ¿Ah? Es, si yo creo en la resurrección de Jesús porque la Biblia lo dice, Ya. la Biblia es, entre comillas, un invento cristiano, Ya. entonces, claro, es fácil fabricar la teoría de que Sí, Jesús... es precisamente por eso que digo que tomamos la Biblia como un documento histórico. Por eso digo que lo que yo estoy comentando nos llevaría al siguiente tema de forma natural. Es si la Biblia la vamos a usar como una fuente de ¿Ya? autoridad para apoyar la resurrección de Jesús, tendremos, y esa sería la propuesta de otro tema, que sería la Sí. veracidad, la inerrancia Sí. y el carácter sobrenatural de la Escritura. Sí. Si hay pruebas internas y externas de que la Biblia es verdad, Sí. entonces la resurrección de Jesús, que viene reflejada en la Escritura, tendría un mayor peso, evidentemente. Sí, desde luego, pero vamos, como digo, en este sentido, lo que hemos hecho con la Biblia es tomar los documentos bíblicos, del documento del Nuevo Testamento, como una fuente histórica, más, de la misma manera que hemos usado a Josefo, que hemos usado a Luciano de Samosata. O sea, no es y cuando he dado fechas de cuándo se escribió tal cosa, o cuando he dicho que Pablo dijo, estoy hablando de las hipótesis o de lo que dicen los más escépticos, ¿vale? No de lo que dicen los que quieren defender que la resurrección es verdad. Entonces, la Biblia, desde luego que son documentos históricos, desde luego que son manuscritos antiguos, un montón. Entonces es, ¿cómo no vamos a poder usarlo como una fuente? Pues hombre, por favor, faltaría más. Sí, Carlos. Digo que aparte de, no solamente los apóstoles fueron martirizados, Ajá. sino toda la gente que los prendieron fuego y que los rociaban con brea, Sí. o que los echaban a los leones. ¿Qué pasa? Que todos estaban Ya. con un hashtag resurrección y estaban todos ahí con la coña. Venga, que te coman los leones. Sí, pues, ¿y que Cristo no ha resucitado? Sí. O que te coman los leones. Pues venga, que me coman. Sí. Venga, que me prendan fuego. Venga, que maten a toda mi familia. Sí. Todos igual. Sí, pero en el caso de eso, sí que podría ser gente engañada. Sí, pero tanta gente y todos ahí al mismo No, tiempo. pero desde luego que los primeros testigos a esos no estaban engañados. Esos, si Jesús no había resucitado, ellos sabían que Jesús no había resucitado y aún así fueron a la muerte. Pero desde luego que la misma duración que la Iglesia, después de todo lo que ha pasado, haya llegado hasta ahora, es un testimonio a favor de que Cristo ha resucitado, desde luego. Sí. ¿Alguien más? A mí me quedó una duda.
Adelante. Porque cuando estabas hablabas de que José de Arimatea ¿Sí? era un miembro del Sanedrín. Ajá, que lo habían culpado y todo el tema. Pero todos los evangelios mencionan que él era un discípulo o había sido un discípulo de él. Sí. Entonces al final sí era afecto al cristianismo. Sí. Sí, él creía en Jesús. Él sí creía en Jesús. Sí, sí. Y no era el único del Sanedrín que creía en Jesús. Nicodemo también, sí. Sí. Y le ayudó a enterrarlo Nicodemo también. Sí, pero era miembro del Sanedrín. Entonces eso es una cosa... Sí. Sí, exacto. Eso es, era un discípulo secreto en ese momento, sí. Una de las a veces se tiene alguna dificultad, porque realmente son pruebas muy fuertes. Cuando tú consigues intentar explicar todo esto, el punto que has tocado por el tema del cuerpo glorificado de Jesús, que ya se da por hecho de que Él se aparece a los discípulos, cuando tú hablas de esto, a un escéptico ya es demasiado. Porque claro, ¿cómo materializas un cuerpo que ha resucitado y de una manera que está vivo? ¿Cómo lo consigues explicar? Entonces, para ellos esto es como una fantasía, como algo que, mira, vale, puedes decir todo esto, puedo en parte creer estas pruebas, pero ya creer que un muerto ha resucitado y está allí con las heridas es complicado. Sí, es complicado, pero desde luego, si no hubiera sido así, no habrían aclamado a Jesús como el Señor de la vida. Es que no tiene ningún sentido que alguien que lo que necesita es que por favor alguien le ponga un gotero a este hombre, que le aclamen como el Señor de la vida y decir yo quiero resucitar y ser como Él, pero hombre, ¿cómo voy a querer ser como Él? Para eso prefiero ir a cualquier otro lado, ¿sabes? Que no es algo que la gente quiera imitar o que esté dispuesto, no, a mí que me mate Nerón porque yo quiero ser así. Pues entiéndeme. No, en ese sentido de lo que estaba comentando Marcos, según hablabas de como esas dos posturas, ¿no? Sí. La postura que niega que puede haber cualquier tipo de milagro, sí. Y la postura que no lo niega. Y yo estaba pensando en eso y estaba diciendo, si lo piensas, porque luego mucha gente te dice, es que eres cerrado de mente, porque eres cristiano. Y yo estaba pensando, ¿no es algo más cerrado de mente pensar que solo existe lo que tú ves y además lo que tú puedes probar con las herramientas que tienes ahora? Hace 200 años tú le podrías decir a alguien que existen los microbios y es que no lo veo. ¿Quiere decir eso que no exista? No, es que no lo podías ver en ese momento. O que la Tierra es redonda. Claro, o sea, ese tipo de cosas. Porque algo no lo puedas explicar, creo yo que no quiere decir que no exista. Sí, yo creo, en base a las pruebas que hay, que el tema de la cosmovisión es crucial, es clave. La única manera que, vistas las pruebas que hay, los hechos contundentísimos que hay, la única manera que alguien no llegue a la hipótesis de la resurrección, alguien que concienzudamente lo estudia, es porque ya de entrada ha prejuzgado, ha dicho, eso está fuera, voy a mirar a ver cualquier otra prueba porque eso está fuera de lo que yo pienso que pueda ser verdad. Solamente lo que pueda tener causas naturales puede ser verdad y nada de lo demás. Estoy cerrado, absolutamente cerrado, y esa es la única manera en la que se pueda desechar la hipótesis de la resurrección, como desde luego, con mucho, la que mejor pasa a la prueba de los hechos. Eso es obvio. Además, el núcleo del Evangelio precisamente es la resurrección. Sí. Por lo tanto, no nos sorprende que haya gente que le predicas el Evangelio y no crea. Entonces tampoco nos tiene que sorprender que no crean en la resurrección, porque es el núcleo medular. Claro. O sea, que no crea en el Evangelio no puede creer en la resurrección nunca. Sí. Y luego también está, desde luego, el principal escollo en todo esto, y es que podemos tener todas las pruebas del mundo, y esto va en cuanto a todos los temas que vamos a ver de apologética, que finalmente se trata de una decisión. Es una decisión que se toma o no se toma. Entonces,
no es sencillamente una serie de pruebas que nosotros... hay que hacer algo con esas pruebas. Al final hay que tomar una decisión. Por mucho que yo crea que Jesús resucitó de entre los muertos, eso no quiere decir que yo piense o que yo crea que Él ha muerto por mí y que yo clame a Él para que me salve. Entonces, finalmente, la apologética es muy buena, es algo muy, muy bueno, pero no salva. Al final solo salva a Cristo, al final solo salva la fe en Él. Entonces, la apologética es, sí, podemos quitar piedras del camino. Y yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes, al menos de la apologética, es que nos da fe a nosotros como cristianos, confianza, que realmente creemos la verdad. Que no me vengan diciendo que yo tengo que creer sin pruebas, o que mi fe no tiene nada que ver con la realidad. No, amigo, no. Mi fe tiene todo que ver con la realidad. Y eso me da mi confianza, de que realmente lo que sigo es verdad, ¿sí? Históricamente es cierto. Porque estos son documentos históricos. Claro, sí. No estamos hablando de esperanzas, de propósitos en la vida. Estamos hablando de la verdad histórica, científica, de lo que es verdad. ¿Algo más? Vi en un vídeo de César Vidal sobre el libro este de Más que un rabino, que dice que, claro, que en el Imperio Romano, cuando empezó a haber todo este tema de la resurrección, este debate entre judíos y los cristianos y toda esa revuelta, que los romanos decidieron, para que este tipo de barullos no se provocaran más, crearon leyes nuevas que antes no existían, y una de ellas era de que se prohibía robar el cuerpo de un muerto con el ánimo de engañar. Que eso era una legislación que antes no existía, y todo fue a raíz de toda la revuelta que ocurrió allí. Entonces, pues me puedo imaginar qué pasa con estos cristianos, qué es lo que está pasando en las calles, que hay estos judíos incontrolables que están revoltosos, y con estos cristianos, ¿qué está pasando aquí? Sí, que bueno, eran revueltas entre judíos realmente, claro, para los romanos. Entre judíos. Sí. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias a todos, espero que hayáis aprendido algunas cosas importantes, que creo que este es un tema trascendental en nuestra fe. Así que Cristo ha resucitado, no hay ninguna duda. Que Dios os bendiga. Se acabó.